3. Derecho de autor. Hoy vamos a seguir el viaje de una idea. Un viaje que empieza en la mente de un creador y termina, con suerte, convertida en una obra que viaja por el mundo. En los documentos que analizamos se explora cómo esa idea, se viste para ser protegida por la ley. Para empezar, hay una frase que es la piedra angular de todo este universo. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Exacto, esa frase es el punto de partida. A partir de ahí, las fuentes que hemos visto definen el derecho de autor como el poder exclusivo y constitucional que tiene un creador sobre su obra original. ¿Y en la práctica eso qué significa? Pues en la práctica significa algo muy simple pero muy potente. El derecho a decir no. El derecho a impedir que otros usen tu creación sin tu permiso. Y toda esta protección se articula a través de la Ley de Propiedad Intelectual, la LPI. De acuerdo, pero para que exista esa protección, primero tiene que haber una obra. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque no vale cualquier cosa. ¿Qué necesita tener una idea para convertirse en una obra a ojos de la ley? El primer requisito que mencionan las fuentes es la originalidad. Pero no se refiere a que la idea sea completamente nueva, sino que tenga una individualidad suficiente, que refleje la impronta personal de quien la crea. Y esto es clave, ¿eh? A la ley le da igual si la obra es una obra maestra del arte o un garabato en una servilleta. No se juzga ni el valor artístico, ni el esfuerzo que ha costado, ni si su finalidad es noble o comercial. O sea, lo único que importa es que tenga ese sello personal. Justo, que tenga el sello de su creador, por mínimo que sea. Aquí llegamos a la regla de oro, la distinción que lo cambia todo y que a menudo se confunde. La ley no protege las ideas. Las ideas son como el aire, son de todos. Totalmente. La idea de un mago adolescente que va a una escuela de magia no se puede proteger, cualquiera puede escribir sobre eso. Claro. Lo que sí está protegido es la forma concreta en que J.K. Rowling lo hizo, con un personaje llamado Harry Potter, una cicatriz en forma de rayo, Hogwarts, Dumbledore. La ejecución específica. Esa ejecución, esa materialización, esa es la obra. La idea es libre, la expresión es del autor. Sin una obra concreta no hay nada que proteger. O sea, la idea necesita cuerpo, pero tiene que estar en un soporte físico como un libro o un cuadro. No necesariamente. Lo importante es que la obra pueda ser fijada o comunicada de alguna manera. Puede ser un archivo digital, una melodía grabada en el móvil o una coreografía. Mientras se pueda reproducir, ya tiene esa forma que la ley puede amparar. Vale, ya entendemos que es una obra para la ley. Pero una obra no se crea sola, necesita a alguien detrás. Y esa figura, la del autor, es más compleja de lo que parece. La definición base es sencilla. El autor es la persona, el ser humano, que crea la obra. Pero a partir de ahí, hay que diferenciar entre autor y titular de los derechos. Ajá. El autor es siempre el titular originario, el creador, pero luego pueden aparecer los titulares derivados. ¿Quiénes serían esos derivados? Pues por ejemplo los herederos, que reciben los derechos cuando el autor fallece, o el traductor de una novela, que se convierte en autor de la traducción y titular de sus derechos, siempre con permiso del autor original, claro. Entiendo. Y un caso muy particular que citan los documentos es el del software. La empresa que encarga y paga por la creación de un programa suele ser la titular de los derechos de explotación, no los programadores que lo escribieron. Has mencionado la posibilidad de que haya varios autores. Los apuntes hablan de obras en colaboración. ¿Cómo funciona eso? ¿Suena a receta para el conflicto? Puede serlo, por eso la ley lo regula. Son obras creadas por varias personas que trabajan juntas con una inspiración común. Piensa en un dúo musical que compone una canción. ¿Vale? Ahí hay una diferencia importante. Si la obra es indivisible, como una canción, donde letra y música son un todo, o una película, se considera una colaboración perfecta. Si las partes se pueden separar, como en una antología de poemas, es imperfecta. ¿Y cómo se reparten los derechos en ese caso? La regla por defecto es sencilla. A partes iguales para todos, salvo que firmen un acuerdo que diga otra cosa. Todos son dueños del conjunto. Luego están las obras colectivas. Suena parecido, pero parece que hay un matiz importante. Y lo hay sí. Una obra colectiva es como un puzzle montado por un director de orquesta. Hay muchas aportaciones individuales, pero una persona jurídica, una empresa, una editorial, el Estado, es quien tiene la iniciativa, lo coordina, lo financia y le pone su nombre. Ah, entiendo. Como un periódico. El ejemplo clásico.
El periódico del domingo. Hay artículos de muchos periodistas, fotos de muchos fotógrafos, pero el titular de la obra en su conjunto es la empresa editora. Claro. Exactamente. Si las contribuciones individuales no se pueden identificar, los derechos son de quien lo coordinó todo. Si se pueden identificar como un artículo filmado, el periodista mantiene derechos sobre su pieza, pero el conjunto pertenece al editorial, salvo que se pacte otra cosa. Bien, ya tenemos la obra y el autor. Ahora llegamos al corazón del asunto, a lo que de verdad importa en el día a día de un creador. Los derechos que tiene y, sobre todo, cómo no perderlos. Esta parte es crucial. Totalmente. Los derechos se dividen en dos grandes familias. La primera es la que casi todo el mundo conoce, los derechos patrimoniales. Los económicos. Eso es. Son básicamente el derecho a explotar económicamente la obra, el poder de decidir quién puede copiarla, distribuirla, comunicarla y, por supuesto, cobrar por ello. Esto se hace a través de licencias o de una cesión completa. Estos derechos tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Sí. Y es una característica fundamental. Duran toda la vida del autor y, tras su muerte, pasan a sus herederos durante 70 años más. Es un plazo muy específico. Un momento, 70 años después de la muerte. ¿Por qué esa cifra tan concreta? ¿No parece un número al azar? Es una gran pregunta. No, no es al azar. Viene de un largo proceso de armonización de las leyes a nivel internacional, sobre todo en Europa, para intentar dar un plazo de protección que cubriera unas 2 generaciones después del fallecimiento del autor. Ah, vale. Y atención al detalle. El contador de esos 70 años empieza a correr el 1 de enero del año siguiente a la muerte. Cuando ese plazo se agota, la obra pasa al dominio público. Es decir, se convierte en patrimonio de todos. Cualquiera puede usarla, adaptarla, reproducirla. Exacto. Y otra característica vital de estos derechos es que son independientes. Esto es un punto donde muchos creadores tropiezan. ¿A qué te refieres? A que si autorizas a una editorial a publicar tu novela en formato libro, no significa que les estés dando permiso para hacer una adaptación al teatro o una película. Cada forma de explotación necesita su propia autorización, clara y por escrito. Entendido. Eso de los derechos económicos parece bastante claro. Pero las fuentes hablan de otra categoría, los derechos morales. Suena algo mucho más personal, casi filosófico. ¿Qué protegen exactamente? Es que lo son. Aquí viene algo que sorprende a muchos. Imagina que vendes los derechos de tu novela por 1 millón de euros. Podrías pensar que ya no tienes nada que ver con ella, pero ¿no es así? ¿No? No. Hay una parte de tus derechos, los morales, que son como un tatuaje. No te los puedes quitar, vender ni regalar. Son tuyos para siempre y protegen tu conexión más íntima con lo que creaste. O sea, son como unos superpoderes innegociables del creador. Me gusta esa analogía. Son 4 superpoderes. El primero es el derecho de paternidad, el derecho a que tu nombre aparezca siempre junto a tu obra. El plagio es el ataque más directo a este derecho. Claro. El segundo es el derecho de integridad. Es el poder de oponerte a cualquier modificación que deforme tu obra. Imagina que diriges una película de autor en blanco y negro, muy artística. Vale. Vendes los derechos a una cadena de televisión y años después la emiten coloreada, artificialmente y llena de cortes publicitarios. Tu derecho de integridad te permite decir, no, habéis desfigurado mi visión. Tiene todo el sentido. ¿Y cuáles son los otros dos? El derecho de divulgación o inédito, que es el poder de decidir si la obra ve la luz o se queda en un cajón para siempre. Y el cuarto, que es el más polémico, es el derecho de retracto o arrepentimiento. Espera. ¿Me estás diciendo que un autor puede publicar un libro, que miles de personas lo compren y de repente decir, me arrepiento y retirarlo de las librerías? Sí. Eso suena a poder absoluto y a una pesadilla para la editorial. Exacto. Puedes hacerlo, pero no sale gratis. Si ejerces ese derecho, te toca rascarte el bolsillo y compensar a la editorial y a otros afectados por el lío y el dinero que les has hecho perder. Ah, bueno. Y estos 4 derechos tienen 3 características que los hacen únicos. Son inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles, no caducan jamás e irrenunciables. Ni el propio autor puede renunciar a ellos en un contrato. Fascinante. Ahora que conocemos los derechos, hablemos de cómo se gestionan en el mundo real a través de contratos. Las fuentes insisten en un principio clave, la interpretación restrictiva. Es la regla de oro para cualquier creador al firmar algo. Significa que solo has cedido o autorizado aquello que está expresamente escrito en el contrato. Si una forma de uso no se menciona, se considera que no está permitida. Si el contrato dice, para publicación en formato libro de bolsillo en España,
La editorial no puede publicarlo en tapadura, ni como ebook, ni venderlo en México. Cualquier ambigüedad siempre juega a favor del autor. Hablemos de tipos de contrato. El primero es el de obra por encargo. Yo te pido que me pintes un cuadro con mis ideas, pero lo pintas tú. ¿De quién es el cuadro legalmente? Buena pregunta. Tú pones las ideas, que como hemos dicho no están protegidas. El autor pone la ejecución, que sí lo está. Por tanto, el autor siempre va a conservar sus derechos morales, su tatuaje. ¿Y los de explotación? Los económicos. Pues ahí el Código Civil no lo deja del todo claro. Así que en la práctica, para evitar problemas, lo que se hace es firmar una cesión expresa de esos derechos del autor al cliente en el propio contrato. Vale. Luego están las licencias. Entiendo que aquí no se vende nada, solo se alquila el derecho de uso, ¿no? Es la analogía perfecta. Pensemos en las licencias como si alquiláramos un piso. Una licencia no exclusiva es como alquilar una habitación en un piso compartido. Tú se la alquilas a una persona, pero puedes alquilar las otras habitaciones a más gente. Entendido. Una licencia exclusiva es como alquilar el piso entero a una sola persona. Ya no puedes meter a nadie más, aunque el piso sigue siendo tuyo. Y la excluyente, que es la más rara, sería como alquilarle el piso a alguien y además firmar que ni tú mismo puedes entrar. Vaya. Cedes el uso por completo, pero temporalmente. Y la última opción es la cesión de derechos. Siguiendo tu analogía, esto sería vender el piso. Exacto. Aquí sí hay una transferencia de la propiedad de los derechos patrimoniales. El autor se los vende a un tercero, que se convierte en el nuevo titular. Los derechos ya no se comparten. O son tuyos o son suyos. Y supongo que si hay dudas sobre qué se ha cedido exactamente. Volvemos a la interpretación restrictiva. Se entiende que solo has vendido lo que está escrito sin lugar a dudas. Un caso que genera muchas dudas es el de las obras creadas en el trabajo, por un empleado para su empresa. ¿De quién son los derechos ahí? La regla general es clara. Los derechos de explotación de lo que creas como parte de tu trabajo pertenecen a tu empleador. Si eres diseñadora en una agencia, los logos que haces son de la agencia. Pero hay excepciones, ¿no? Sí, y son muy interesantes. Las invenciones personales del trabajador, que no tienen que ver con la actividad de la empresa, son suyas, incluso si ha usado herramientas de la oficina para hacerlas en su tiempo libre. Ajá. Pero, y aquí está el matiz, si esa invención se deriva de los procedimientos o instalaciones de la empresa, entonces la propiedad es del empleador. Suena a una línea muy, muy fina. Lo es. Y hay otra figura curiosa, el derecho de preferencia. Si un trabajador crea algo que es suyo y lo quiere vender, la empresa tiene prioridad. Si un tercero te ofrece 10.000 euros por tu invento, tu jefe tiene derecho a comprártelo por esos mismos 10.000 euros antes que nadie. Qué curioso. Y por supuesto, aunque la empresa tenga los derechos de explotación, los derechos morales, el tatuaje, siempre son del trabajador. Todo esto nos lleva a una pregunta práctica. El registro. ¿Es obligatorio registrar una obra para que esté protegida? Absolutamente no. Y este es uno de los mitos más extendidos. El derecho de autor nace con la creación. En el momento en que terminas de escribir el poema, ya está protegido. O sea, ¿el registro no crea el derecho? No, solo lo declara. Entonces, ¿para qué sirve registrarla? Sirve como prueba. Es como tener la escritura de tu casa. La casa es tuya desde que la compras, pero la escritura te permite demostrárselo a todo el mundo de forma fehaciente. Vale. El registro te da dos cosas, una fecha cierta, que demuestra que en esa fecha tu obra ya existía, y una presunción de autoría. Se presume que quien registra es el autor. Es una presunción, claro. Si alguien demuestra que tú no eres el autor, se anula. Y hay dos tipos de registro, según veo en los apuntes, para obra inédita y para obra publicada. Sí, el depósito de obra inédita es para proteger algo en proceso. Lo metes en un sobre cerrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor y nadie lo ve. Dura 3 años, y si no lo renuevas, lo destruyen para garantizar la confidencialidad. ¿Y el otro? El registro de obra publicada ya es para algo que ha visto la luz, y se hace una sola vez. Para terminar, las fuentes tocan un tema que hoy, con las redes sociales, es más relevante que nunca: la protección de la imagen. No hablamos de la obra de un fotógrafo, sino del derecho de la persona que sale en la foto. Exacto. La imagen, que no es solo la cara, sino también la voz, el cuerpo, cualquier rasgo que te identifique, es un derecho personalísimo. La regla es simple. Se necesita tu consentimiento expreso para captar o usar tu imagen. Y ese consentimiento es de interpretación restrictiva y siempre se puede revocar, aunque toque indemnizar, claro. Justo. Pero vemos imágenes de gente en las noticias todos los días. Hay excepciones, ¿no?
Por supuesto. No hace falta consentimiento si participas en un acto público, si el uso es para fines científicos o culturales, o si la imagen forma parte de una noticia sobre un hecho de interés general. El límite está en no abusar y no dañar el honor de la persona. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? Sus herederos pueden dar el consentimiento. Pero hay un límite. Pasados 20 años desde el fallecimiento, la reproducción de la imagen es libre siempre que no sea ofensiva para su memoria. En resumen, la jurisprudencia es clara. Si se te puede reconocer en una imagen usada sin tu permiso y fuera de las excepciones, tienen que indemnizarte. Toda esta estructura legal se construyó en un mundo analógico. Ahora la tecnología permite modificar y difundir imágenes y obras con una facilidad sin precedentes. Esto me lleva a una última reflexión que nos dejan las fuentes. ¿Cómo pueden los derechos de integridad y paternidad del autor, esos superpoderes, adaptarse para seguir siendo efectivos en un mundo donde un original y una copia alterada con inteligencia artificial son casi indistinguibles?